¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El gobierno en transición amplía hasta medianoche la circulación y la apertura de actividades económicas. El ministro de la Presidencia dio a conocer las medidas que regirán desde el 1 de octubre. También se instruye que las gobernaciones dicten auto de buen gobierno el día de las elecciones nacionales. El Gabinete de Ministros aprobó esta jornada un nuevo decreto supremo en el marco del post-confinamiento que amplía hasta la medianoche la circulación de personas y la apertura de actividades económicas. El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, comunicó la disposición enmarcada en las políticas de reactivación económica, pero enfatizó que se mantienen las restricciones para los eventos públicos masivos, para evitar más contagios con COVID-19. Y se amplía hasta el 31 de octubre la vigencia de los permisos para los motorizados entregados por el Ministerio de Gobierno. Ahora la población puede salir a las calles y los negocios pueden permanecer abiertos entre las 5 de la mañana y la medianoche, de lunes a domingo. Mientras que las actividades deportivas, religiosas y gimnasios podrán operar dentro de ese lapso, pero en el marco de los protocolos establecidos. No se debe olvidar que se mantiene la obligatoriedad de cumplir con todas las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del virus. Es importante recalcar que las actividades son reguladas por las entidades territoriales autónomas, considerando los índices de riesgo, recalcó Núñez. Además, el órgano ejecutivo instruye que las gobernaciones emitan auto de buen gobierno para el día de las elecciones generales para este próximo 18 de octubre. Que contemplan medidas sanitarias para que el proceso se realice con total normalidad. Hasta el lunes 28 de septiembre, Bolivia acumulaba 134.308 casos positivos de coronavirus, 94.324 recuperados, 7.900 fallecidos, siendo Tarija y Potosí los departamentos que reportan más contagios en la actualidad, según los datos oficiales del gobierno en transición. A continuación escuchemos las palabras del ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, quien no quiso responder a las preguntas referidas al ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Escuchemos y luego continuamos. El post-confinamiento con actividades de vigilancia comunitaria se establece con las siguientes modificaciones. Se amplía el horario de circulación de lunes a domingo de 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. También se amplía el horario permitido para las actividades comerciales, de servicio y otros, los fines de semana, desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. El resto de las restricciones establecidas anteriormente se mantienen. Son determinaciones que se asumen tomando en cuenta la importancia de la reactivación económica. Sin embargo, no se debe olvidar que se mantiene la obligatoriedad de cumplir con todas las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del virus. Las actividades religiosas, culturales, deportivas, gimnasio, recreación, ocio, entretenimiento y otras se realizarán en los horarios debidamente establecidos para su funcionamiento hasta las 12 de la noche. Aquí también se amplía el horario, como ustedes pueden ver. Es importante recalcar que estas actividades son reguladas por las entidades territoriales autónomas, considerando los índices de riesgo alto, medio y moderado. Los permisos de circulación para vehículos particulares emitidos por el Ministerio de Gobierno quedan válidos y vigentes hasta el 31 de octubre del 2020.
Por otra parte, tomando en cuenta que el 18 de octubre se realizarán las elecciones generales, las entidades territoriales autónomas declararán auto de buen gobierno, previendo todas las medidas de bioseguridad para evitar la propagación y contagio del coronavirus en la población que asistirá a emitir su voto. Es importante recalcar que el día de la jornada electoral se prohíbe la circulación de vehículos. Las autorizaciones, en este caso, serán emitidas por el Tribunal Supremo Electoral o tribunales electorales departamentales. De esta forma, el gobierno de la presidenta Yanine Áñez continúa trabajando en base a las prioridades defensa de la salud y la vida y velando por la reactivación económica para beneficio de todas las familias bolivianas. Pero además, en el mes de octubre, rumbo a un proceso electoral transparente para la conciliación de una democracia plena que le devuelva a los bolivianos la confianza y la garantía de respeto al voto. Ministro, buenas tardes. Vanessa Méndez Salvio para Cadena A. Ministro, disculpe la consulta con el tema, el caso, que ha causado controversia con respecto a lo que ha sucedido en Cochabamba. La presidenta Áñez ha asegurado y ha aclarado que los ministros, inclusive los que han renunciado a su cargo, han firmado un decreto de la empresa, el FEC, para revertir su nacionalización. El día de ayer hemos mostrado el decreto 4346 que ha sido firmado por todos los ministros. Este es un decreto que no privatiza, este es un decreto que precisamente lo que trata es recibir toda la información necesaria para ver cómo va a actuar el gobierno hacia el futuro. No entiendo quién o por qué han manifestado que el motivo del exministro Ortiz haya sido que no firmó un decreto. El decreto está firmado y lo hemos mostrado el día de ayer. Ministro, gracias. Alexander Quispe Aire de la Red Herbol. Dos consultas, ministro. Uno respecto al viaje del ministro Murillo. Hay cuestionamientos en la Asamblea por parte del MAS y también de Unidad Demócrata, quienes dicen ¿a qué debe viajar un ministro para temas económicos cuando es de la cartera de gobierno? ¿Cómo se responde ante estos cuestionamientos de los legisladores? Y segundo, ministro, en esta jornada y anoche los demócratas inicialmente y segundo Samuel Doria Medina han señalado de que nunca fueron parte del gobierno transitorio. Esto tras la crisis generada por 3 renuncias de ministros. Gracias. Hay un comunicado de parte del Ministerio de Gobierno que está en su página, donde claramente ellos señalan a qué ha ido el ministro Arturo Murillo en ese viaje. Creo que ese tema ya hay un pronunciamiento, un comunicado de parte del Ministerio de Gobierno. Referente al otro tema, nosotros respetamos la decisión que tomen los partidos políticos, los líderes políticos. El gobierno de la presidenta Yanine Áñez tiene un objetivo claro en estos 10 meses de gobierno, 10 meses muy difíciles donde hemos tenido conflictos sociales, políticos, económicos, el dengue, se está barriendo nuestras áreas protegidas, sequías, inundaciones y finalmente el COVID-19 que ha arrodillado a países con muchas tecnologías, que ha arrodillado al mundo. Hemos tenido 10 meses muy complicados, muy difíciles, donde se han invitado a los mejores hombres y mujeres, sin importar de qué partido político militan. Lo que importaba es salvar este momento difícil. Muestra de ello es lo que ha hecho la presidenta, inclusive renunciar a su posibilidad de candidata pensando en Bolivia, pensando en este momento, en estos meses difíciles que ha atravesado el país, donde la democracia está en peligro. Por eso es que nosotros nos vamos a abocar nuestro gobierno en primera instancia a cuidar la vida de los bolivianos, a mejorar y poder levantar la economía y a cuidar la democracia, habiendo elecciones transparentes, limpias, para que finalmente no suceda lo que tuvimos los bolivianos,
que pasar en el mes de noviembre del año pasado. Ministro, por favor, respecto a las audiencias que se desarrollan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si ustedes como gobierno consideran que va a generar una jurisprudencia, tomando en cuenta que varios organismos internacionales han señalado de que la reelección indefinida no sería un derecho humano, y si con esto se podría iniciar un proceso contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional. Como gobierno iniciaremos un juicio de responsabilidades contra estos magistrados. El 21 de febrero los bolivianos dijimos no a la repostulación del expresidente Evo Morales. Y estos magistrados le dieron la posibilidad de volverse a postular en contra de la Constitución Política del Estado, en contra de las leyes, en contra del pueblo boliviano. Además, que en esas elecciones se gastaron recursos de los bolivianos, que no lo podemos permitir. Por eso vamos a iniciar un juicio de responsabilidad de estos magistrados apenas nos notifique la CIDH. De manera inmediata vamos a iniciar este proceso. No puede dejarse impune estos temas. El pueblo boliviano en un referendo el 21 de febrero le dijo no. Y estos magistrados le autorizaron y le dieron la posibilidad de que se vuelva a repostular en contra de la Constitución, en contra de las leyes y en contra de un pueblo boliviano, y encima erogaron recursos económicos de los bolivianos que no lo podemos permitir. Muchas gracias. No se ha aclarado bien el cronograma que va a tener, que va a llevar adelante Arturo Murillo en los Estados Unidos, cuándo retorna. Y bueno, la verdad es explicando esta figura de que él, siendo del área del gobierno de seguridad, no tiene mucho que ver con el área económica del país. ¿Por qué ha viajado él? Es la pregunta, ministro, por favor. Hay un comunicado del Ministerio de Gobierno que he mencionado hace un momento. Ustedes pueden dirigirse a ese comunicado y seguramente si hay que aclarar algo más, lo va a hacer el Ministerio de Gobierno. Muchas gracias. No se detalla en el comunicado. De esta manera ya el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, ha informado sobre las nuevas determinaciones tomadas en el gabinete ministerial sobre esta flexibilización en la etapa del posconfinamiento. Se ha decidido que la circulación y tránsito de personas se extiende desde las 5 de la mañana hasta la medianoche. Además, se ha pedido también que sean los gobiernos municipales quienes puedan normar y ver la aplicación de estas nuevas determinaciones. Con esta importante información retornamos con ustedes. Claro que sí, seguramente una información bien recibida por la población, muchos lógicamente con ganas de tener más tiempo, ¿no?, fuera de la casa. Esas fueron las palabras del ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, quien anunció las nuevas medidas para este periodo de posconfinamiento. Según él, ya estamos en una etapa de recuperar la economía y los negocios y la reactivación económica. Por eso, el gobierno en transición, junto a su gabinete ministerial, decidieron que la circulación podrá ser de lunes a domingo desde las 5 de la mañana hasta la medianoche. Al respecto de las palabras del ministro de la Presidencia, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Qué opinan al respecto de estas decisiones? Al final pareciera que el gobierno ve como si todo se hubiera normalizado y ya no habrían más contagios, porque en los hechos se está volviendo a una normalidad. Al respecto, te invitamos a dejar tus críticas sobre esta decisión del gobierno en transición. ¿Ustedes creen que estas decisiones aumentarán los contagios o que Bolivia está pasando por un periodo de inmunidad? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.